El Ministerio de Defensa de Rusia informa sobre la liberación de 8 localidades en la República Popular de Donetsk y la región de Kharkov desde el lunes. Además, el sistema de defensa antiaérea derribó al menos 4 misiles de fabricación británica Storm Shadow, más de 30 HIMARS y casi 500 drones durante la última semana. En paralelo, Washington y la OTAN creen que los misiles ATACMS deberían usarse con más cautela por parte del ejército ucraniano. Según el medio estadounidense The New York Times, se trata de la selección de objetivos para los ataques y la cantidad de proyectiles usados. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que la alianza aumentará su presencia militar en el mar Báltico debido a un posible sabotaje de cables submarinos. La decisión llega luego de que varios cables energéticos en la zona fueran supuestamente dañados en noviembre y diciembre de este año. Y para profundizar en este asunto, tenemos en nuestro estudio al periodista y experto en relaciones internacionales, Taddeo Castiglione. Taddeo, gracias por aceptar nuestra invitación para hablar, en principio, obviamente, del conflicto ucraniano y lo que podría ser una pronta resolución, pero igualmente ahí la mayor incógnita, digo, sería entonces cuán posible puede ser llegar a un acuerdo cuando se sabe que ya acuerdos previos no fueron respetados por Occidente. ¿Cómo garantizar esto? Si es posible, ¿cómo lo ves? Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio y es para mí un enorme honor estar aquí junto con ustedes aquí en los estudios centrales de Russia Today. Respecto a la situación actual en Ucrania, creo que es necesario entender y comprender que estamos delante de un régimen totalmente delictivo, un régimen que hace ya tiempo ha perdido su legitimidad, tanto internamente nacional en Ucrania como externamente, y esto es un punto a tener en consideración máximo para entender hacia dónde y con quién se debe negociar en medio de las circunstancias actuales. Ya hemos escuchado al presidente Vladimir Putin repetir en reiteradas ocasiones que estamos delante de un gobierno totalmente deslegítimo en Ucrania, un gobierno que tiene prohibido a partidos políticos de oposición, un gobierno que mantiene verdaderamente un régimen neonazi dictatorial, por lo cual establecer negociaciones con un gobierno de estas características verdaderamente es muy difícil, y más, como bien lo mencionabas, que anteriormente ya se firmaron acuerdos, no tanto el Minsk I como el Minsk II, sino también estos acuerdos de Estambul, los cuales en un principio de la operación militar especial había frenado la ofensiva de liberación de Ucrania por parte de Rusia. Esto nos deja con un historial bastante complejo respecto a qué es lo que se puede hacer en medio de las circunstancias actuales y hasta qué punto confiar en estas voces, no tanto de Ucrania porque no tiene voz propia, es una marioneta de los designios de Occidente, hasta qué punto se puede creer cuando los mismos occidentales se están preparando para un conflicto a larga escala y siguen alimentando más el conflicto actual en Ucrania, enviando de manera constante armamento al régimen de Kiev, armamento que no es utilizado por el régimen de Kiev, sino que, como ya se dijo en reiteradas ocasiones desde el Ministerio de Defensa ruso, todos los sistemas de armas tecnológicos actuales son dirigidos y operados por la OTAN directamente. ¿Cómo avanzamos hacia negociaciones? Bueno, yo creo que la base de la ¿Cuáles son las posibilidades? La base de la paz y de las negociaciones tiene que ser a base de la justicia. Si no hay justicia y si estos líderes que tanto daño han hecho no son juzgados y no se presentan delante de la justicia respondiendo por tantos crímenes en el Donbass, es difícil confiar en autoridades en Ucrania. Hoy lo dijo Lavrov en los últimos días respecto a la necesidad de que hayan elecciones en Ucrania, autoridades legítimas con elecciones verdaderamente libres, y a partir de eso podemos hablar de negociaciones. Negociar actualmente con la Unión Europea o con la OTAN en su conjunto con Ucrania no es beneficioso. O sea, negociar directamente con un gobierno legítimo en Ucrania sin intermediarios, ¿decís? Lógicamente los intermediarios van a ser necesarios en el contexto en el cual estamos hablando de una Ucrania que no tiene voz propia. Primero, Ucrania tiene que recuperar su soberanía
soberanía nacional, tiene que dejar de ser una colonia bajo el tutelaje de la OTAN y de esta manera después hablar sobre una Ucrania desmilitarizada, desnazificada y como un estado tapón si se quiere seguir manteniendo lo que se llama actualmente Ucrania tal cual como la conocemos. Otro punto para destacar en todo este conflicto tiene que ver con seguir proveyendo a Europa de gas, o gasoductos que pasan por Ucrania. De alguna manera ya Putin aseguró que esto podría continuar con un contrato acorde. ¿Qué posibilidades vos le ves a esto? ¿Quién pierde? ¿Quién gana? Bien, creo que esto se destrabó con la visita de Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, con Vladimir Putin. También lo habló anteriormente Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría. La necesidad de garantizar la potestad, la soberanía energética de los europeos a base del comercio con Rusia. Los países principalmente de Europa Central, de los Balcanes, dependen al 100% de este suministro energético ruso. El gas ruso es la base principal tanto para las industrias como también para la vida cotidiana. Lo mismo para Alemania, que tantas veces reniega de Rusia, pero hemos visto cómo se ha perjudicado su industria sin Rusia. Entonces, los principales beneficiarios de un acuerdo estable del suministro de gas con Rusia claramente son los mismos ciudadanos europeos. ¿Quiénes no se benefician de esto y quién se ha beneficiado a lo largo de estos 2 años de este conflicto a gran escala? Bueno, Estados Unidos, quien ha visto beneficiándose la oportunidad de revender el mismo gas a través de otras fuentes, sacarle más ganancia de lo que realmente sale y además fundir de alguna u otra manera las empresas de Europa lo ha llevado a que muchas empresas europeas entren en crisis o cambien su matriz productiva mudándose hacia Estados Unidos o reposicionando sus mercados, por lo cual siempre se utiliza el tonto útil en este escenario. En el caso lamentablemente muchos países del occidente colectivo que no entienden qué hay detrás de esta guerra en contra de Rusia, porque Rusia no está en guerra con nadie, pero la OTAN sí, y muchas autoridades europeas, principalmente desde Bruselas, ya han interpretado de un conflicto incluso a mayor escala contra la Federación Rusa. Bueno, 2 puntos más, a ver si nos da el tiempo. En principio, la rusofobia, el último hecho a destacar sobre esto tiene que ver con que hubo marineros noruegos que se negaron a rescatar marineros rusos cuando se hundió el carguero hace poco en el Mediterráneo. ¿Qué pasa con esta rusofobia que cada vez es más grande? ¿Ves alguna solución ahí o es un cuento de nunca acabar? Bien, primero hay que destacar por qué es necesario esa rusofobia, por qué la potencian desde Occidente. Bueno, el odio hacia lo demás es un sentimiento fácil, un sentimiento ligero y que crea una especie de nacionalismo en tiempos tan convulsos. Yo creo que al ser un sentimiento ficticio y con poca durabilidad es algo que se ha utilizado potencialmente para sesgar a las personas para que no entiendan respecto a que son pueblos hermanos y que pueden trabajar en conjunto. Lo que mencionabas del buque, esto incluso va en contra de las leyes internacionales marítimas de proveer rescate. No se puede negar y esto fue un hecho bastante grave que demuestra también este discurso, porque incluso si lo hubieran ayudado, quién sabe si no se hubieran perjudicado esa empresa por estar ayudando a gente rusa. Eso es un punto también a destacar en medio de este escenario. Bien, gracias Tadeo por todo. Hasta luego. Muchísimas gracias.